Amigos de NPI Networks, qué gusto saludarle nuevamente, muy buenas noches. Esto es Debate Confrontando Ideas y pues como todos los martes le damos la bienvenida a Itzel Casillas. Itzel, ¿cómo estás? Buenas noches. También, muchas gracias Itzel, también damos la También damos la bienvenida. bienvenida a Jorge Bojalil. Muy buenas noches, Jorge. Creo que no nos escucha Jorge, o más bien no lo escuchamos nosotros a él. Ya no hay ningún problema, pero enseguida lo vamos a recuperar. También damos la bienvenida nuevamente a Francisco Romero, especialista en derechos humanos. Francisco, qué gusto que nos unas nuevamente. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y es todo un gusto y una ocasión estar con ustedes por este medio. Muchas gracias. Y en un momento más se nos va a unir Francisco Escárcega, que también está ya haciendo lo propio para hacer los ajustes. Ya estoy integrar. Aquí. Paco, bienvenido. Hola, estás? Muy bien. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema creo que bastante debatible. Aún no sé cuál es la postura de cada uno de los miembros de debate, pero pues vamos a ver qué es lo que se comenta al respecto. El tema de hoy es la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, un documento que, aunque en borrador, pero que causó polémica a nivel nacional. Esto debido precisamente a la situación de COVID-19, en una previsión de lo que pudiera ocurrir cuando llegase la fase en que esto se masificara, los contagios, y no hubiera los recursos suficientes. ¿Cuál era la propuesta, el instructivo, el protocolo a seguir cuando no hubiera el suficiente material, las suficientes camas, los suficientes respiradores? ¿A quién había que darle preferencia? Si a los jóvenes, si a los viejos, si a los hombres, si a las mujeres, si a los niños, si al que trabaja, si al que no trabaja. Y bueno, el contenido de este, insisto, borrador, empezó a sacar ronchas a la gente que empezaba a tener acceso a esas líneas, sobre todo en que decían, pues si no es con un volado, si no es con el que haya vivido menos y tenga más expectativa de vida. Vamos a platicar sobre ese tema el día de hoy. Y pues me gustaría mucho conocer, por principio de cuentas, la perspectiva de Itzel Casillas. Itzel, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, en días pasados sale este borrador de la Guía Bioética que causó muchísimo revuelo dentro de la sociedad y bueno, con justa razón, ¿no? Me parece que habíamos tenido un momento donde teníamos real el coronavirus, ¿no? Ya tangible, pero nosotros no lo habíamos visto como en la gravedad en la que debía ponerse hasta que sale este borrador de guía biotécnica y bioética y nosotros nos damos cuenta cuál es el principio de gravedad. Realmente el propósito es organizar la respuesta de los médicos y se busca pues que no haya un influyentismo esencialmente en la asignación de los recursos, porque sabemos que en esta fase 3 que se anuncia que ha llegado el día de hoy, pues va a haber muchísimos contagios. Entonces, es súper importante sí tener un protocolo de atención. Lo que sí hay dentro de la guía bioética es que existen varios principios que a mí me parecen dentro de todo correctos, porque al final es una manera de eficientar los procesos y también de tener una vista previa a lo que puede suceder, pero existe un punto en específico dentro de esta guía bioética que a mí me parece muy espeluznante, expresándolo de esa manera, donde se establece que después de todos los criterios, si no se cumple con alguno y hay gente con las mismas oportunidades y en las mismas dimensiones, se va a lanzar una moneda y es ahí donde se determina a quién se le van a asignar los recursos y a quién no. A mí me parece que ya determinar como eso es poner tangible una situación muy grave que se está viviendo y también es poner sí, sobre el aire la vida de una persona y me parece que no debería de ser así bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, entiendo que existe un problema muy, muy grande. Me puse a investigar un poco las guías bioéticas llamadas de algún otro nombre en los demás países y resulta bueno que sí existen. En España se siguieron estas y de hecho fueron incluso mucho más fuertes, donde se establecía que literalmente las personas que no tenían como el derecho a recibirlas eran personas a las que les quedaban 2 años de vida más o menos, personas que ya estaban súper críticas, o sea, es como la guía bioética que se realizó en México es mucho más suavizada, me parece. Y también me puse a investigar y pues no estamos afectando tampoco a la guía bioética internacional ni a los derechos humanos,
establecidos propiamente por la Organización de las Naciones Unidas. Y sé que es algo muy crítico, que es muy doloroso verlo explícito así, pero me parece que esta es una manera de antelarse a alguna situación que puede agravarse. Muchas gracias, Itzel. Paco Escárcega, ¿qué nos comentas? Bueno, es muy cierto lo que dice Itzel en el sentido de que no hay ninguna oposición a los preceptos que maneja la UNESCO y las demás instancias internacionales respecto a la bioética. En ese sentido no hay contradicción. A mí me llama la atención es que, por ejemplo, un juez dictaminó que el día de hoy, en la mañana o ayer en la tarde, dictaminó que no procedía la guía bioética. Entonces, ahí está todavía, yo pienso que es todavía más crítico esa decisión. ¿Por qué? Porque finalmente la comisión de bioética de cada hospital tiene que tener los instrumentos, los elementos de análisis para decidir si procede o no darle el respirador a una persona o a otra. Esa decisión pertenece a la comisión que cada hospital tiene. Y cada hospital tiene la facultad para decidir qué procede en ese caso, la toma de decisión. La toma de decisión no es de un solo médico que llega a la cama, ¿verdad? Y dice, a este sí y a este no. No, hay una comisión. Y en ese sentido, el hecho de que haya generado esta suspensión, lo único que va a provocar es mayor caos, ¿no? Porque finalmente es muy cierto que que los criterios para decidir si una persona vive o no, tiene que sujetarse a diferentes elementos, no es tan simple. Es el emplazamiento que se hace de este sentido de ética. Por ejemplo, si nosotros no sabemos quién es el joven que llega, y si nosotros no sabemos quién es el anciano que llega, ¿verdad? Y entonces tienen que tomar una decisión, pues va al consejo, ¿no? El consejo analiza en qué, pues en función de lo que está en la cama. Pero el problema que se ha inmiscuido, que es de carácter político, es en relación a, ¿y qué tal que el joven es un asaltante? O, ¿qué tal que el anciano está a punto de morir? Ya le dijeron que estaba a punto de tener una muerte terminal, de una enfermedad terminal. Entonces, ahí es donde se empieza a manipular eso. Al parar esto de la guía, pues suspende cualquier alternativa, ¿no? Entonces, para mí es importante analizar los factores que yo creo que aquí Francisco nos puede ayudar en el sentido de la Comisión de Derechos Humanos a aclarar esos aspectos ya de detalle en términos de la guía bioética, porque la guía bioética yo también le di una pasada a ojo de buen cubero y no encontré, por ejemplo, algo que me dijera que esta parte corresponde al COVID-19, ¿no? O al menos yo no lo encontré, ¿verdad? A lo mejor por ahí alguien me aclara que en tal página, en tal párrafo aparece especialmente para casos de COVID-19 atenderse a al siguiente procedimiento. No lo hay en mi punto de vista. Es simplemente criterios que se establecen de manera amplia, considerando todos los factores que promueve la UNESCO, ¿no? O las diferentes instancias, la normatividad, la misma Constitución. O sea, si revisamos la ley, hay una cantidad de elementos que están soportando esta guía, ¿no? Entonces, para mí, esta discusión la están convirtiendo en una cuestión política cuando debe de ser una cuestión de carácter de salud. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, Paco. Nada más el comentario, efectivamente por ahí me encontré la nota que comentabas. Un juez federal, el juez Germán Cruz Silva, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, otorgó una suspensión de plano a Raúl Lugo Bello en contra de la aplicación de los lineamientos contenidos en la guía bioética de recursos de medicina crítica elaborada por el Comité de Ética del Consejo de Salubridad General para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. Y estoy dejando a propósito como última participación a nuestro especialista en derechos humanos, Francisco Romero, precisamente por ello. Así que hoy te lo doy la palabra a Jorge Bojalil y luego pasamos con Francisco. Sí, gracias, Gabriel. Mira, a mí me preocupa mucho el nivel hasta donde hemos llegado y cómo estemos aceptándolo así la situación. La impotencia de los estados es un reflejo del shock de las sociedades. Ahora,
Si ahorita nos vamos muy simples en el análisis, muy burdos, si nos vamos tipo la oposición en México y en el resto del mundo, en España y todos están actuando igual, que los grandes poderosos quieren que haya más muertos para derrocar al gobierno que está en turno en cualquiera de los países. El Partido Demócrata ha callado, en España pasa lo mismo, la oposición es verdaderamente una caricatura, además que está muy desprestigiada, pero no estoy apoyando a López Obrador. Pero el estar pensando en actuar como en una economía de guerra, tenemos que analizar si le quisiéramos echar la culpa a la tos o a la fiebre del coronavirus y de esta situación, estaríamos haciendo un análisis incompleto. ¿Por qué esto habla de la impotencia de las sociedades en shock? ¿Por qué el Estado fue reducido en temas sanitarios de una manera bárbara para hacerlo una mercancía y no un derecho? Desde 1976, 1980, desde Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y por todos los presidentes. El gobierno actual está perdiendo una oportunidad muy importante de romper, critica desde mi punto de vista bien al neoliberalismo, pero no quiere romper con el neoliberalismo y entonces se pone del mismo lado y entonces ese es un error muy grave. Entonces, este gobierno y los líderes del mundo son responsables de la situación crítica, pero el que nosotros, los ciudadanos, el que nosotros estemos aceptando que nos estemos sometiendo a una economía de guerra donde hay criterios utilitaristas, el criterio de la edad, independientemente de que todavía no se haya aceptado, pero esas son las disposiciones mundiales porque están pensando en función de la utilidad, como si además después de todo esto el mundo va a ser igual. Se está fragmentando Europa del Norte, la Unión Europea entre los países fuertes del norte contra los países del sur, eso de Portugal, España, etcétera, no los quieren apoyar. Estados Unidos llega a los aeropuertos en China, van pedidos ya etiquetados para algún país de ventiladores y de equipo médico y saca botiquines llenos de millones de dólares para quitárselos a esos países. Entonces, ¿qué tratados de libre comercio y qué nada? O sea, estos son las grandes ventajas de la globalización. Ventajas, nuevamente lo digo irónicamente, la globalización está haciendo agua y cuando termine esto, de hecho ya hay protestas en varias partes, hay 22 millones de parados en Estados Unidos después de que hace poco eran 100,000, en México también vamos para un número bastante alto. Y los gobiernos no han roto, tenemos que analizar, entonces la gente, los ciudadanos tendríamos que ver por qué estamos aceptando una economía de guerra y estos criterios. La insuficiencia en los hospitales, en la cuestión sanitaria y todo esto, se debe a lo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que el actual gobierno no quiere romper tampoco con él. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Vamos ahora sí con Francisco Romero, desde su perfil como especialista en derechos humanos. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, nada más abonar primero que nada, antes de dar como un primer comentario sobre el tema, abonar con 2 datos sobre la situación de esta guía. Esta guía en verdad todavía no ha sido aprobada. Mientras no sea votada por los vocales y publicada en el diario oficial de la Federación, esta guía sigue siendo eso, un documento interno y que estamos por ver en qué términos se vaya a votar y la utilidad que se le vaya a dar en el sector público. Otro dato, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social ya de alguna manera viene aplicando los principios que se detallan en esta guía. Estos principios tienen que ver con atender a la persona que primero llega, atendiendo a las necesidades de atención de una o de otra persona. O sea, ya la institución viene aplicando algunos de estos criterios, ¿no? Algunas de las medidas que se dictaron tienden a eso. O sea, estas medidas que estamos siguiendo todos, pues buscaba de alguna manera medir el impacto que iba a ocasionar al momento que el sector público tuviera que atender y llegar a esta fase que es la de un contagio masivo y que implicara que rebasara el aparato público de atención.
Entonces, sí ya estamos en un escenario muy próximo a ello, y sin embargo, como bien lo dijo uno de los encargados de redactar esta guía, de alguna manera ya se están aplicando estos criterios por un médico, por un conjunto de actores que están en los hospitales, y así va a suceder. Y sin embargo, creo que sí debe ser revisada por la sociedad, y qué bueno que hoy estemos comentando sobre ello. Entonces paso a hacer un primer comentario muy puntual sobre esto. Sí es importante que esta guía no debe de ser el criterio rector que debe de mover a un médico para determinar. El ejemplo más ilustrativo y que lo usa la guía es qué voy a hacer con una persona que de determinada edad, con algunos padecimientos crónicos o agudos, y si tengo a una persona joven y a quien su estado de necesidad me indica que va a tener más años de vida. Es una situación que te lo pone la guía. Ese tipo de ejemplos fueron los que ocasionaron tal reacción de la sociedad, y yo creo que con justa razón. ¿Cuáles son las razones? Primero que nada, y llevando mi comentario al marco de los derechos humanos, es cualquier médico, ¿sí?, que esté dentro del servicio público tiene una responsabilidad frente a terceros. Y este tipo de medidas criterios deben de estar sujetos a la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, no es un criterio, ojo, si es una medida arbitraria y discriminatoria, lo que el médico vaya a decidir o la persona de la clínica vaya a decidir, sí es una responsabilidad muy seria. O sea, decir a esta persona le doy el respirador, tiene que estar debidamente documentado y sustentado para que esa medida arbitraria no caiga en un abuso y en una violación a derechos humanos. Lo que tenemos que entender, y entenderlo todos en nuestro país, porque España, Italia, Estados Unidos desmantelaron su sistema de atención público masificado, es que en este país, en nuestra Constitución y en leyes generales, se regula el derecho a una atención médica. Entonces, a nadie se le puede negar esa atención médica. Entonces, ya estos criterios, que es una simple guía que va a normar algunos criterios institucionales, no pueden estar por el derecho de toda persona a recibir una atención médica. Entonces, si el médico, o hombre, mujer, especialista, se encuentra en este cuestionamiento, ¿a quién darle prioridad? Sí deberá tener él o ella la información suficiente para decidir a quién le destina, y debe de quedar debidamente registrado por qué decidió que a esa persona le está dando la preferencia para darle el respirador. Yo sí creo que ese va a ser el tema más importante para la sociedad, que llegado el momento que pase la pandemia y que pase esta etapa de mayor crisis, sí podamos ser uno de los países que tuvo la disposición y los recursos para garantizarle al grueso de su población la atención médica en frente de esta pandemia. Bien, Francisco, muchas gracias. Yo me voy a poner como abogado del diablo, voy a ponerme en la contra, aunque no esté a favor de esta situación, pero sí quiero provocar también el conocer cuáles son sus apreciaciones, sus puntos de vista. Itzel, independientemente de lo que estemos pensando de si hay violación de derechos humanos o no, finalmente vamos a asumir que se tiene que enfrentar este dilema un médico, una enfermera, y dice, pues aquí tienes 2, si no es que 3 o 4, y nada más tenemos un respirador o una vacuna o un X. Tengo que decidir, tengo que tomar la decisión. ¿Bajo qué criterio se va o se debería de dar esta decisión?
Ay, Gabriel, pues qué difícil, la verdad es que es una situación súper difícil. Mira, antes de eso quisiera hablar un poco de lo que hablábamos de Raúl Lugo Bello, Sí. su amparo, el amparo el que gana. Me parece que lo gana justamente porque se establece en el código de bioética que solamente no se le va a dar atención cuando no existan los recursos necesarios, y entonces él en su amparo establecía que pues había recursos necesarios, ¿por qué no le hacían la prueba del COVID? Entonces se estaban contradiciendo. Me parece que sí, en teoría, y como lo he venido mencionando, en teoría es muy, muy buena la manera de distribución, pero no creo que en la práctica sea de esa manera. Y lo ponemos tan fácil como esto, van a llegar varias personas y es obvio que si llega el hijo de alguna persona, de algún doctor, pues se le va a dar atención porque somos humanos y porque al final este tipo de cosas nos mueven humanamente. Entonces, lo que a mí más me preocupa del código de bioética es justo que no se lleve como está establecido en los protocolos. Yo creo que no se están violando los derechos humanos como se menciona y lo veo muy tangible porque está en ley, pero sí creo que hay muchas cuestiones que debemos verificar. Y sí se mencionaba mucho que nada más se iba a salvar como por el tema de la edad. No creo que sea así, hay varios factores a tomar en cuenta, pero sí hay algo de manera internacional que se está priorizando, que es el Quality Adjusted Life Year, que obviamente quien tenga más posibilidades de vivir más va a dar prioritariamente esta solución. Yo creo que, lo repito, técnicamente está muy bien fundamentado. Lamentablemente es un hecho que nos está tocando y que nos pone muy sensibles al pensar que puede ser cualquiera de nosotros o de la gente que queremos, y ahí está el problema de no seguirlo en la manera en que creemos que deba ser. Pero no tengo algo que decir más que es bueno que esté anticipado el código de bioética para que si tenemos un caso de colapso se sepa cómo actuar. Gracias, Itzel. Paco Escárcega, mencionaban tanto Itzel como tú que habían estado checando códigos de bioética de otras naciones, de otros estados, y que el nuestro, al menos lo que conocemos, el borrador, no está tan agresivo o tan drástico como el de otros países. Sin embargo, siempre que haya una vida de por medio, y más si es de alguien conocido, si hay un referente de familiaridad, de parentesco, de vecindad, pues siempre nos va a poner a temblar. A nivel profesional y a nivel de sentido humano. ¿Tú tienes alguna postura específica al respecto? Más que tener una postura en específico, más bien yo pienso que es hacer un análisis lo más objetivo que se pueda para precisamente evitar que el factor interpretación entre en juego. Lo menciona Jorge, en el sentido de que la sociedad se ha fragmentado, es como agarrar un espejo y lo aventamos al aire y se cae al suelo. ¿Qué pasa? Que cada pedacito de espejo refleja una realidad. Entonces, en ese pedacito de espejo es donde queremos interpretar la realidad. Es decir, sería conveniente que la gente indagara en la guía porque está publicada, no todavía como en el diario oficial, pero sí está publicada en términos de página, lo pueden consultar en PDF, cuáles son los elementos que constituyen esto, ¿no? Y si bien una manera de guiarse son por dos factores esenciales, uno por la cuestión religiosa y otra por la cuestión legal, y otra por la cuestión de afecto. ¿Por qué la cuestión de afecto? Pues es aquella persona que el doctor conoce o que es un amigo del doctor, por ejemplo, de afecto, o tiene que ver una cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque la persona que llegó enferma es más católica que la otra, ¿no? O supone la otra persona que es más católica que la otra, o más religiosa que otra, ¿no? Y la tercera es, ¿por qué le tenemos que dar derecho a alguien que no lo merezca, aunque sea joven? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido se vuelve muy complejo la toma de decisión. Por eso es importante rescatar el sentido fundamental que es la comisión de bioética de cada hospital en colegiado. No es una decisión unipersonal. Es que parece ser que esta es una decisión unipersonal. No, no es unipersonal, es colegiada. Los doctores en un momento, ahora claro,
entremos a la fase que maneja Itzel, ¿no? Llego yo con el señor que quiso que lo atendieran, le dijeran, pues usted no procede porque lo vieron a lo mejor sano, y le dijeron, pues usted no entra, la verdad, y entonces él va y hace un amparo. Pero la decisión de él, que es unipersonal, ¿sí?, va a conmocionar a todo el sistema, porque entonces, ¿cuál es la postura que debe regir en el caso que se lleguen? Ahora, además hay otro elemento, ¿no? Estamos suponiendo que se va a rebasar la capacidad. O sea, parece ser que nuestra postura está en principio emplazada a que no hay suficientes camas para todos y por lo tanto alguien se va a morir en la toma de decisiones, ¿no? Y yo pienso que eso pues es muy relativo. Muy relativo porque entonces no estamos considerando factores que se están mencionando, por ejemplo, en las manifestaciones que hacen todas las tardes a las 7 de la noche. No hay una tendencia y la matemática nos está diciendo, o la ciencia nos está diciendo, o los que interpretan a los doctores nos están diciendo que parece ser que no llegaremos al extremo de Estados Unidos, por ejemplo, o al extremo de España, por ejemplo, ¿no? Eso es un supositorio, advierto. Sin embargo, el asunto es que no debemos de perder de vista que las decisiones que toma un médico no es unipersonal, es colegiada, en el sentido de la comisión de bioética de cada hospital, ¿no? Ese sería mi comentario. Bien, Jorge Bojalil, ya nos comentó Francisco Escárcega, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Quiénes son, si es que hay, culpables de esta situación? Aquí más que culpables hay responsables y responsables estructurales y se trata de los sistemas, se trata de la concepción de la sociedad, de la concepción de lucro. Yo primero quiero decir que, bueno, los doctores no son los culpables porque desde hace muchos años se viene acusando a los doctores que tienen que atender en 5 o 10 minutos o dar una cita a los pacientes, ya sobre todo se agravó desde los 80s para acá. Alguien que tiene alguna enfermedad tiene que esperar 2, 3, 4 meses o más. Entonces, no es culpa de ellos, aunque la gente les quiera echar la culpa. Y tampoco quiere decir que no tengamos que hacer caso mis comentarios, que no tengamos que hacer caso a las disposiciones de salud. Hacemos a los doctores esta lucha. Bueno, se supone que dentro de esta situación, no es una decisión además unitaria, hay lo que llaman funciones de equipos de triaje en las que supervisan, evalúan, comunican al personal y a los médicos y actualizan cómo se van a dar los cuidados y las decisiones. Pero a lo que yo iba, mi problema es en el sentido de que esta es una crisis, tuvimos la crisis anterior, bueno, el coronavirus es una crisis del coronavirus, pero que más bien el coronavirus la aceleró, así como en el 2008 y así como en todo esto de la influenza y la situación económica, que también se dio, pues, ¿cómo vamos a salir de la crisis o cómo podemos afrontar la crisis? Porque vamos a repetir el nuevo contexto de la Gran Depresión, que estamos viviendo situaciones económicas en ese sentido y en el que la salud pasa a segundo término y en el que se toman decisiones de economía de guerra para decir a quién se muere y quién no, aunque aquí el sistema se dice que trata de evitar favoritismos y todo eso, y vamos a suponer que sí se tiene buena voluntad de lo que lo están haciendo, pero el problema es por qué estamos en crisis y por qué como humanidad nos permitimos llegar a esta crisis. Va a ser cuestión de semanas llegar a la nueva normalidad, o a la vieja normalidad que teníamos antes, si es que es la adecuada. Estamos hablando de una contingencia biopolítica en lo que interesa más el mercado y entonces las contingencias biopolíticas se manejan por la fatalidad arbitraria y descontrolada y así se está dando. Estamos viendo cómo en el país más poderoso del mundo que tiene recursos y todo eso y que gasta miles de millones de dólares que si en un día se dejara de gastar en armamento se podrían tener hospitales y escuelas para todas. Sus doctores, sus enfermeras están rompiendo bolsas de basura para protegerse porque allí no tienen insumos. No hubo ni prevención y estuvieron destartalando los sistemas de salud. Entonces, ¿por qué hay una y no
se ha aplicado el principio de precaución o de prevención. O sea, si bien el virus puede, por los ataques que hemos estado dando también y nuestra intromisión en la naturaleza, que es otra parte del problema que se viene, cómo se va a ligar esta cuestión económica, política, sanitaria y ambiental, porque la naturaleza está enferma por cómo la hemos llevado, y si bien el virus no se puede en un momento determinado evitar, ¿por qué los sistemas de salud no estaban prevenidos para todas esas y otras contingencias? Porque mucha gente se está muriendo también de esta y de otras enfermedades y de otras más, y hasta que el niño se ahoga, tapan el pozo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cuáles acciones todavía de prevención se pudieron haber hecho en todos los países del mundo, incluido México, en relación con los sistemas de salud, con los hospitales, con todas las medidas que se dejaron llegar. No estamos saliendo en el mundo de la crisis, lo han dicho los científicos, los médicos, no estamos saliendo de la enfermedad. Bolsonaro, Trump y muchos de los directivos mundiales lo están manejando porque les interesa la economía, y como dijo el de Inglaterra, Boris Johnson, dijo que pues había que la inmunización de la manada. Entonces dicen, bueno, pues a ver quién se salva y quién no, y eso es lo que está mal. Entonces, se pueden tomar muchas medidas precautorias a presente y a futuro, pero la humanidad no puede seguir con este paso porque el mercado demostró que es insuficiente para esta situación y es el principal responsable con la globalización de toda esta situación de falta de prevención. Bien, estamos hablando entonces ahí de una economía de mercado que está arrastrando también estas cuestiones de salud por desabasto, por insuficiencia tanto de personal médico como de insumos, etcétera. Francisco Romero, yo quiero preguntarte respecto a la decisión o el pronunciamiento que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos dice que los criterios establecidos son discriminatorios, hablando de esta guía bioética, discriminatorios hacia las personas mayores, que los pone en desventaja en el acceso a los recursos de medicina crítica, pero además califica la guía como ilegal, sin dejar de lado que es un borrador todavía, al invadir la competencia del Poder Judicial de la Federación, al establecer que en los términos del artículo 128 de la Ley de Amparo Reglamentaria, de la Constitución obviamente, en caso de que se soliciten suspensiones por vía de amparo respecto de las decisiones tomadas con apego a la guía, las mismas deberán ser denegadas. ¿Algún comentario, Francisco? Bueno, como bien lo dijo usted, la guía está técnicamente bien documentada. De hecho, es una guía con un lenguaje técnicamente accesible y entendible, ¿no? Revisando el Código de Conducta de la Secretaría de Salud, podemos decir que la guía esta no contradice el Código de Conducta de la Secretaría de Salud. Se revisan los principios que están ahí, incluso los valores. Técnicamente la guía está bien planteada, porque además es una guía técnica y que habla de la intervención de un área colegiada para tomar las decisiones, como es el médico, personal del área administrativa y enfermería. Entonces, la guía como tal no tiene un precepto que vaya en violación a derechos humanos o coloque en una situación de vulnerabilidad a una persona adulta mayor, que es el ejemplo que pone, porque además no es solamente la edad por la edad, sino que habla también de valorar el estado de salud y de necesidad que se encuentren las personas sobre las cuales se va a hacer una valoración. Entonces, como tal, la guía no viola los derechos humanos. Jorge puntualiza de una manera, de un análisis muy político, pero algo que jurídicamente sí viola derechos humanos, que tiene que ver con cómo se desmontó todo el sistema público de atención médica en el país, ¿sí? O sea, las carencias, los problemas que van a enfrentar los médicos y las enfermeras hoy, no tiene que ver solamente con una situación de una pandemia
que vamos a entrar en una etapa donde el contagio es masivo, donde ya no va a ser medido tan estadísticamente. Entonces, sí, el escenario más próximo, Francisco Escalza dice que no, pero el escenario más próximo es que los sistemas de atención médica del país sí se van a ver desbordados. Entonces, lo que sí puede constituir una violación a derechos humanos es que aquel conjunto de personas que tome una decisión para resolver sobre la atención de una persona adulta o discriminarla negativamente, porque también puede haber una discriminación positiva, violente derechos humanos. Y que eso deberá quedar bien documentado para que la responsabilidad no quede exenta. Hoy ya en España ya se empieza a hablar de también una responsabilidad de los sistemas de salud, porque con qué criterios fue que privilegiaron la atención a tal o cual persona. Sobre el tema de la ley de amparo, sí, estas medidas pueden rebasar, si se llega a formalizar, es que todavía no podemos llegar a la afirmación. Yo difiero del boletín de la Comisión Nacional, de que ya de por sí sea violatorio de derechos humanos. Es una guía técnica, todavía no se publica, que los vocales que van a votar tienen atribuciones para votar sobre ella. Entonces, yo no creo, y además no está estableciendo ninguna restricción y que vaya más allá de las medidas sanitarias que se publicaron en el diario oficial de la Federación. Yo no creo que como tal estemos ya en una situación de que esa guía sea violatoria. Más bien, lo que sí creo es que hoy por hoy sí es muy criticable y debemos de demandar y exigir es que a toda la población que requiera la atención médica se le debe de dar. Y se le debe de dar con los mejores, no solamente con los mejores criterios, sino con los mejores instrumentos y la mejor atención que lo requiera la persona. Que ya cuando lo rebase, porque sea muchísima la población, el médico se sienta con la confianza de tomar la mejor decisión y colegiándola con las otras personas para que salvemos el mayor número de personas. La apuesta debe ser esa, salvar el mayor número de personas, sean adultos mayores, sean población en situación de vulnerabilidad. El criterio de discriminar de manera selectiva y arbitraria nunca debe de ser en contra del derecho a la salud de la persona. Bien, Francisco, muchas gracias. Quisiera entrar un poquito o un muchito, depende de cuánto nos lo permitan, al terreno de la especulación, al terreno del debate finalmente. Estamos hablando de que no hay responsables directos hacia el médico, sino del sistema o los sistemas, es donde empezamos con la polémica, de salud, porque se ha presumido que el sistema de salud de Guanajuato es un sistema robusto y que por eso no se estaba sumando al INSABI, que sería el sistema federal que estaría no suplantando, sino sustituyendo al Seguro Médico Popular. Itzel, asumiendo que llegáramos a un momento crítico, estamos empezando la fase 3 el día de hoy, declarada oficialmente por las autoridades federales, y asumiendo que vamos a llegar a esta situación. De acuerdo a las propias palabras de nuestros gobernantes a nivel local, estaríamos en una condición, no quisiera decir superior, pero sí mejor preparada en cuanto a personal y en cuanto a medicamentos y en cuanto a procedimientos que muchos de los estados restantes de la República Mexicana. Y a lo mejor no nos vamos a enfrentar como persona, como individuo, como grupo médico a esta situación de tener que decidir, pero sí a nivel estatal, sí a nivel de conglomerados. Y volvemos a caer en esta situación de decisión. Si yo tengo más y aquel tiene menos,
Tendría que compartir, tendría que repartir, tendría que reservar mis procesos, mis insumos para atender a los que a lo mejor se suman a los convalecientes guanajuatenses, o tendría la obligación o la capacidad o la disposición de compartir los insumos guanajuatenses hacia otros estados. Qué buena pregunta, Gabriel. Yo creo que aquí es donde comienza el verdadero debate. Primero que nada, decirte que hay algo de la guía bioética que a mí me parece que es no contemplado y que es de suma importancia. En la guía bioética de España se menciona que primero, si hay muchos casos aglomerados en un centro de salud, lo primero que se tiene que hacer antes de irse a todos esos criterios es verificar la posibilidad de que se pueda transferir a esa persona a cualquier otro lado para salvar la vida. Entonces, creo que en México no está contemplado en la guía bioética. Entonces, ahí ya tenemos un tema importante. Creo, dentro de muchas cosas, lo que se menciona, que lo importante es el bien común. Sí es cierto que previo a todo esto tuvimos una discusión muy grande entre qué estados sí se iban a adherir al INSABI y cuáles no. Me parece que es una oportunidad muy, muy, muy importante de que se pongan en práctica los puntos que se discutieron y que se va a ver, ¿no? Sí creo, y más bien que creo, estoy segura que en Guanajuato hay mucha antelación respecto al tema del coronavirus. Se ha tenido un proceso muy arduo desde antes para prevenir todos estos casos, se ha monitoreado, tanto que, bueno, Guanajuato es de los que el número 1 en información a nivel nacional. Y yo creo que, como menciona así bien, sí son dos metodologías distintas las que se están manejando de manera federal y de manera estatal. Yo creo que compartir conocimientos y compartir estrategias no debe politizarse en este momento. O sea, la verdad es que lo que tenemos que velar es por el bien común y por la salud. Yo creo que así como Guanajuato tiene que respetar la guía bioética, también debería apoyar a los demás estados si se encuentran en algún momento de aglomeración, entendiendo primero que su prioridad es Guanajuato, claro, pero si estamos en la disposición de ayuda, tendríamos que hacerlo, porque al final es una pandemia mundial. O sea, de nada nos sirve que aquí en Irapuato se quite cuando no vamos a poder movernos a ningún otro lado y no vamos a estar seguros. Entonces, no es un momento de politizar, es un momento de compartir. Y también creo que es un momento importante que naturalmente se va a ver si estaban defendiendo las posturas correctas al adherirse o no al INSABI. Eso es muy importante. Y quiero decir algunas cosas que a mí me parecen básicas para cerrar. Creo que tenemos que asegurar el mayor número de vidas. Se tiene que hacer lo que se tenga que hacer para asegurar el mayor número de vidas. Al final, la política pública y el servicio público es eso, no quedarse como en los partidos, sino hacer alianzas que nos ayuden a salir adelante, y más en un tema de emergencia. Tenemos que velar por la fidelización del juramento hipocrático que están haciendo los doctores y verificar que de verdad estamos velando por la dignidad humana y que se están siguiendo también los procesos de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la ONU, y también que estamos vigilando los propios procesos de derechos humanos en México. Y también creo que hay algo bien importante luego de todo esto, y es que no sabemos a qué mundo vamos a volver, pero vamos a volver a un mundo que es diferente a este. Y entendiendo eso, pues tenemos que, como decía el doctor Juan Luis Mosqueda, que es el director del Hospital de Alta Especialidad del Bajío, va a haber una declaración de etapa 4, que es cuando dicen se declara extinta la pandemia, pero va a haber una declaración de etapa 5, donde nos tenemos que preparar para la siguiente pandemia. Entonces, ¿a qué pandemia nos vamos a meter? Y yo creo que técnicamente lo que tenemos en la guía bioética es algo súper importante, pero que se tenga que seguir al pie de la letra, sin discriminación, y sumándole, es importantísimo que si tenemos la oportunidad de trasladar a un paciente para salvar su vida, que se considere dentro de la vía ética, porque no está contemplado en la actualidad. Perfecto, Itzel, pues muchísimas gracias. Paco Escárcega. Contemplando lo que se está diciendo, en términos generales, pues todos estamos de acuerdo, es decir, todos estamos de acuerdo en que no debe haber discriminación, en que se deben de seguir los parámetros de ética y de valores, etcétera, 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 lo cual está muy bien. Lo que sí es que hay que entender que esta dinámica prevalece más
por un sentido económico que por un sentido social. O sea, lo que está privilegiando estas tomas de decisiones son de cuestiones de carácter económico y no de carácter social. Sabemos que una sociedad de bienestar, como el caso de Suecia o otros países, que no han sufrido los impactos como nosotros o como otros países de Europa, han sido porque sus sistemas de salud han sido de bienestar social. O sea, el Estado está comprometido con la salud de sus gobernados. Entonces, en ese sentido es como debemos de proyectar la siguiente fase de este problema. Porque si no entendemos que finalmente quién está tomando las decisiones en todo esto, ¿por qué Televisión Azteca agarra y su principal locutor dice, señores, no pasa nada, no le hagan caso a este cuate y vámonos a trabajar? ¿Por qué? Pues porque sencillamente hay un factor de carácter económico que está prevaleciendo y en ese sentido hay una falta de ética absoluta, lo que orilla precisamente a que haya mayores infectados. Si hay mayores infectados, mayor discusión de la cuestión bioética. O sea, lo que tenemos que hacer es quedémonos en casa, pero quedémonos en casa con una actitud crítica después de esto, porque después de esto tenemos que modificar esta realidad. No podemos seguir igual, no podemos pensar que a partir de esta pandemia que se termina, cuando nos digan las autoridades, pues ya pueden salir y todos tranquilos, qué padre, ¿no? Y vamos a seguir como estábamos. No es posible porque precisamente Itzel dice, ¿y cuál es la siguiente? O sea, si el sistema sigue privilegiando un factor económico, una economía de mercado, pues vamos a seguir padeciendo pandemias. O sea, de hecho, precisamente la economía de guerra se hace precisamente para reestructurar a los que están perdiendo. Y los que están perdiendo no son los pobres, son los grandes financieros. O sea, ¿quiénes se están beneficiando por ejemplo, del asunto del petróleo? Pues los financieros. O sea, esas situaciones son las que tenemos que estar atentos y decir, bueno, quedamos en que la bioética debe ser honesta, debe seguir los patrones que marca la UNESCO, no debe estar privilegiando cuestiones de carácter social o de carácter moral, sino debe de ser de manera colegiada. Me parece que ahí coincidimos todos. El asunto es qué va a pasar después, qué es lo que está privilegiando y cómo éticamente nosotros como comunicadores tenemos que asumir, porque finalmente no podemos, por ejemplo, el INSABI, ahorita Guanajuato tiene, creo, los datos, 15 infectados, no sé cuántos hay ahorita de COVID en el estado, creo que tú tienes el dato por ahí exacto, Gabriel, de cuántos están infectados, pero de cuántos son de esos infectados por cuestiones sociales, o sea, lo que le llaman el contagio social. Entonces, ese es el detonador de todo esto, porque esa es la causa para que un doctor tenga que tomar la decisión si dejo vivir a este o no dejo vivir a este, ¿no? Claro, la transmisión comunitaria, la cuestión de la gente que está en las cárceles y que si están purgando realmente una pena de algo que cometieron, pero cuántos inocentes habrá. Todo esto se presta a discusiones, pero también acabas de mencionar algo, ¿qué va a pasar el día siguiente cuando nos digan ya estamos libres de esta o aguántame tantito que viene un repunte, etcétera? Son temas que quisiéramos trabajar para la próxima semana, Paco. Muchas gracias. Jorge Bojalil. Sí. Y mira, eso del diente está bien hacerse la pregunta, pero y yo la he planteado en la mesa, pero no es la correcta. Hay que hacerlo desde ahorita, y viene desde ahorita, desde alzar la voz, de exigir que se tomen las prevenciones, de exigir que se respete los derechos de toda la gente, porque si no puede parecer que, bueno, ya se declara el fin de lo más grave y entonces ya todo el mundo a regresar al pasado, cosa que va a ser imposible porque ya se trastocaron muchas cosas. Hay otros, bueno, primero yo, desde el punto de vista de aquí en Guanajuato, yo mi respeto a todos los trabajadores de salud, a los doctores y todos los que están haciendo un esfuerzo bárbaro, comprendidos por muchos, incomprendidos por alguna gente que de plano carece de la idea más clara de qué es la salud y cómo se resuelve, y que no les interesa ni su salud, por no decirles una grosería, pero bueno, que tampoco sería suficiente porque estamos hablando de un sistema que nos ha llevado a todo esto durante mucho tiempo. Pero yo en la demagogia del gobierno de Guanajuato creo como cuando dice de la seguridad.
y también me doy cuenta de las fábricas que no deberían estar trabajando y que están trabajando y que no se mueve nada. O sea, para mí, en la demagogia de este gobierno y en los donde no se están dando apoyos, donde se deja de lado. Y hay otros mexicanos, de lado a algunos o a muchos guanajuatenses, que el canal está haciendo una muy buena labor para tratar de hacerles llegar recursos a las personas que de plano no, como este señor del triciclo y de la comida, etcétera, ¿no? Entonces, esas son medidas más de nosotros, de la sociedad, de la gente. Los gobiernos son demagogos. Hay otros mexicanos, los de Nueva York, que se están muriendo, son muchísimos, porque no tienen los $35,000, cerca del millón de pesos porque la gente más poderosa de Nueva York y de Estados Unidos ha abandonado las ciudades que tienen más problema, en California, en Nueva York, y los que se están muriendo también son mexicanos y son migrantes. Entonces, en este sentido también tendríamos que hacer todo eso. Entonces, hay una discriminación, decimos, desde el punto de vista de esta ética, cuando es hueca, yo estoy de acuerdo que hay que seguir esa ética, pero cuando es hueca, pues la principal discriminación es una discriminación estructural, la pobreza que se viene construyendo en México desde hace mucho tiempo, desde, digamos, de hace 90 años, pero si quieres, se aceleró todavía más grave los derechos sociales desde los 80s. Entonces, tenemos que tener en atención mucho de eso, porque ¿qué es lo que sigue después y qué es lo que están haciendo ya también las grandes empresas que les interesa la fractura y la privatización de los servicios de salud? Va a haber ataques muy fuertes y ya hay de fondos buitre, los que atacan a todos los países pobres. La especulación de los inversores institucionales va a seguir quebrando países y va a seguir derrumbando los sistemas de salud, incluyendo el de los países poderosos. En búsqueda de un reparto de dividendos en unas cuantas manos, y las fugas de capitales van a llevar más al caos. Entonces, aquí hay una discriminación desde antes que es muy real y que entonces tenemos que alzar la voz. Y bueno, yo quería decir algo que es importante, aunque puedan no estar de acuerdo políticamente, pero entre los países que han tenido mejores resultados en esto, hay muchas mujeres que están dirigiendo, como es el caso de Dinamarca y de Alemania, y en China la científica principal es una mujer. Entonces, el papel de las mujeres en este sentido, porque ven el mundo con otros ojos, es muy importante, que también tenemos que revalorar con todo este machismo y todos estos feminicidios y toda esta violencia que inclusive se están dando en los hogares actualmente por el confinamiento. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Y ya para despedirnos, Francisco Romero, nuestro especialista en derechos humanos. Como abrir el debate. Sí creo que esta discusión no está concluida. ¿Por qué? Porque somos una sociedad altamente discriminatoria. Y uno de los temas que lo tenemos como muy estructurado es este tema de clases sociales. ¿Por qué nos causó tanto ruido que nos hablaran de los adultos mayores discriminados en el sistema, cuando en nuestra sociedad es un grupo social que lo teníamos como muy marginado, ¿sí? Ese es un tema. Sin embargo, sí sirvió para distraernos del poner en el centro el énfasis en el tema del derecho a la salud y la atención médica. Eso sí lo tenemos que discutir, porque tenemos a los médicos, enfermeras y personal de apoyo que hoy hasta están siendo víctimas de actos de violencia. Es un tema que no creo que tenemos que poner en la mesa. Otro tema que tenemos que poner en la mesa, que viene con estas medidas, la violencia de género. Hoy estamos en casa, la mayoría de la población, pero se están agudizando una serie de situaciones ya muy presentes en nuestra sociedad, como es la violencia de género. Y así hay situaciones muy particulares, como a grupos minoritarios. La población rural de Guanajuato está severamente olvidada por el gobierno estatal y federal. Me tocó hacer un diagnóstico sobre el derecho a la salud en una comunidad rural de León, Guanajuato, a 50 minutos, y es una de las comunidades más aisladas del estado. Yo lo comparo porque también hago trabajo en Oaxaca o en Guerrero. En la comunidad más aislada de Guerrero viven las mismas condiciones que esta población para acceder a los sistemas básicos de atención médica.
Entonces, sí tenemos que repensar, voltear a ver a las poblaciones minoritarias de este país para que de esa manera, cuando surgen este tipo de fenómenos a nivel mundial como una pandemia que nos desnuda y nos pone en la mesa temas sustantivos y grupos sociales a los cuales hoy no estamos viendo. Y por eso es válido esta discusión y seguirla revisando y actualizando. Pues te agradecemos mucho, Francisco Romero, nuevamente haber estado con nosotros y empezamos a despedirnos dando las gracias a todos ustedes por su participación. Itzel Casillas, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos pronto. Claro que sí, hasta la próxima semana, que también tendremos a Arcelia ya también con nosotros reunidos. Paco Escárcega, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, muchas gracias al equipo técnico que por estos enlaces tan increíbles y desde luego que para la semana que entra, pues el día después, ¿no? Como dirían, ¿no? Vamos a ver qué tal. Jorge Bojalil, muchas gracias, buenas noches. Sí, muchas gracias, buenas noches y muchas gracias a todos ustedes y a los médicos del mundo y a los trabajadores de la salud. Así es. Francisco Romero, muchas gracias nuevamente. No, muchas gracias a todos y buenas noches. Y gracias a usted, amigo, que nos sigue a través de la señal de Networks. Esto es Debate Confrontando Ideas. La invitación para que participe. Ya próximamente estamos en arreglos para hacerlo ya esto más directamente con teléfono abierto, para que nos hagan llegar vía WhatsApp, vía inbox sus comentarios y en tiempo real podamos contestarlos. Por lo pronto la invitación a que lo haga a través de inbox e iremos retomando de manera personal. vamos a ir reenviando para quien usted quiera hacer las preguntas, los comentarios o hacerlos, por supuesto, a nivel público. Gracias, que descanse, nos vemos la próxima semana.